Ya, vamos a otros temas con un importante porque la obesidad alcanzó niveles epidémicos, llegando a ser definida como una pandemia por la OMS. En ese contexto, un estudio de la Universidad Finisterra reveló que más del 30% de los niños tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. Hay otras cosas, además, también bien interesantes en este estudio. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña para esto Edson Bustos, jefe del área de pediatría de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Quiero partir por el tema de las alergias para que después nos vayamos descolgando a qué tan sano o no están comiendo nuestros niños, a cómo están viendo este tema los papás, pero llama la atención la cantidad de niños que hoy día están reportando, Edson, algún tipo de alergia alimentaria. ¿Hay una razón que explique este aumento? Bueno, eso fue uno de los hallazgos importantes que tuvimos en los datos del Observatorio Nutricional que tenemos con Nestlé y la Universidad Finisterra, donde la explicación es un poco compleja poder derivarla, porque efectivamente los datos nacionales sobre alergia e intolerancia alimentaria son mucho menores a los reportados. Claramente los datos que tenemos en la evidencia científica son datos concretos de estudios que se han hecho en distintas poblaciones y acá es un autorreporte. A las personas se les preguntó si ellos presentaban una alergia a intolerancia a la lactosa, a la proteína de leche de vaca, enfermedad celíaca y otras. E hicieron el reporte, pero adicionalmente se les preguntó si tenían un diagnóstico médico al respecto. Y curiosamente, en la respuesta general, ¿cierto?, de presentaban una alergia a intolerancia, un 33% declaraba tener alguna, y cuando se les preguntó si tenían un diagnóstico médico, alrededor del 50% de ellos declaró que tenían un diagnóstico, por ende igual es un número súper alto y muy importante. Cuando pensamos en esto, las causas pueden ser variadas. Primero, habría que pensar de que existe efectivamente este diagnóstico médico hacia los niños, donde tenemos esta alergia e intolerancia alimentaria, y si es así, hay que hacer una pesquisa un poco mayor, porque sería un dato súper relevante, muy innovador, que claramente también marcaría la pauta del trabajo en aspectos alimentarios nutricionales. Y en el caso de que esto en realidad sea más una sugestión y que efectivamente hayan datos que no son del todo ciertos y efectivamente no hay tanto diagnóstico, hay que también educar a la población para poder efectivamente darle una bajada real de lo que es una alergia o una intolerancia, porque claro, puede ser que los padres, donde en muchos casos, y esta misma observatorio descubrimos, que gran parte de la información alimentaria y nutricional la reciben de padre a amigo, podría eventualmente estar dándose el caso que ellos, ¿cierto?, reciben información porque, no sé, mi hijo tomó un yogur y le cayó mal, entonces el otro le cuenta de que al otro igual le dijeron que le caía mal y quizá era por la lactosa, entonces asumen de que tiene una intolerancia. Entonces, claramente hay un tema complejo y Sí, pues. riesgoso en términos de información. Totalmente, qué bueno este punto, porque además se ha puesto un poquitito de moda. Incluso el marketing lo utiliza, no sé si el marketing, pero la industria lo utiliza como una característica de marketing, como una fortaleza de sus productos. Hoy día tenemos toda una línea de productos libres de lactosa, que antes ni siquiera estaban en el mercado. Entonces, súper relevante esto, Edson, que aclaremos qué es realmente una alergia alimentaria, qué es realmente una intolerancia, cuando uno podría sospechar aquello, por ejemplo, en su hijo o en su hija. Claro, a ver, lo primero, la intolerancia, la más habitual que encontramos nosotros es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa en general en niños tan pequeños es un poco rara, se da obviamente, pero no es tan habitual, no tiene un alto porcentaje porque los niños, sobre todo el recién nacido, donde se alimenta de lactancia materna, la leche materna tiene mucha lactosa, por ende ser intolerante sería muy incompatible con la alimentación en ese grupo Claro. de vida. Por ende, eso es menos habitual. Nuestra encuesta se enfocó en niños de 2 a 15 años y eso es más raro aún, porque pensando ahora voy a irme a la alergia a la proteína de leche de vaca, esta se ve mucho más frecuente en niños menores de 2 años. Entonces nosotros no teníamos esos niños en nuestra encuesta, entonces ya teníamos niños más grandes donde apareció de manera importante esta alergia a la proteína de leche de vaca, y esta alergia a la proteína de leche de vaca es que finalmente hay una proteína que el organismo no la reconoce adecuadamente y genera una cascada alérgena donde se ven todas estas manifestaciones que pueden ser cutáneas, ¿cierto?, gastrointestinales, problemas, ¿cierto?, en términos inclusive respiratorios, que es lo más habitual, ¿ya? Entonces, claramente hay que distinguirla y por eso es súper importante la invitación que yo le hago obviamente a todas las personas que cuando sus hijos presentan algún grado de sintomatología de cualquier tipo, consulten al médico, ya que vayan a un especialista y pregunten, porque
claro, si yo me voy a quedar solamente con lo que escucho en la prensa o con lo que me dijo mi amigo, mi vecina o en el canal de YouTube o en el reel de Instagram, parece que vamos a estar todos enfermos de todo. Entonces es Ya, súper complejo. pero Y ahí, dime. ¿cuándo en el fondo uno se debiese alertar? Porque tú dices hay que estar súper alerta a la sintomatología. ¿A cuál? Porque en el fondo un dolor Ya, de guata en buen chileno puede pasar por un montón de cosas, desde que comí algo que no correspondía hasta que, no sé, un chico, una chica que sea un poquitito más controlador o más ansioso tenga prueba mañana, le puede doler la guata por estrés, por nervio. Entonces, ¿qué sintomatología, qué tan sostenida en el tiempo debiesen llevarme a mí como mamá, a alertarme respecto de la posibilidad de que haya aquí una alergia alimentaria? ya, eso es súper importante porque efectivamente toda la clínica de la alergia y la intolerancia tienen un tiempo. Ya no se presentan, no es de un momento a otro y habitualmente esto se va dando en el tiempo de manera consecutiva. Por ejemplo, mucha de esta alergia, por ejemplo, voy a hablar de la alergia a la proteína de leche de vaca, se da por alimentos que contengan proteína de leche de vaca, Ya. lácteos y derivados. Y obviamente alimentos que eventualmente le agregan como adicionantes, caseína, entre otros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cierto? Que yo pongo al niño a este alimento y el niño habitualmente va a tener alguna sintomatología. ¿Cuáles son las más habituales? Respiratorias, ¿ya? Por ejemplo, tos, un poco de mucosidad, ¿cierto? También gastrointestinales, distensión abdominal, diarreas, vómitos, y también pueden ser cutáneas, que le aparezcan, ¿cierto? Unas petequias que son como unos puntitos rojos, o en la piel también, o también esta dermatitis del pañal, donde los niños, ¿cierto? Cuando son más pequeños, tienen sus deposiciones, finalmente el potito se les pone rojo, que es una dermatitis, ¿ya? Eso tiene que ser sostenido, porque claramente si es una pura vez puede ser por diferentes factores, pero si yo me doy cuenta que cada vez que le doy el mismo alimento o ese tipo de alimento reacciona de la misma manera, ¿cierto? Claramente yo tengo que tener una señal de alerta. Si adicionalmente el niño después se pone, no quiere comer, ¿cierto? Se pone un poco más mañoso, obviamente tengo que tener algunas apreciaciones y tengo que tener algunas consideraciones y efectivamente ya lo a médico. Como dije, sobre todo la alergia a la proteína de leche de vaca es rara ya en niños más grandes o que se presente. Puede que la venga trayendo de antes, pero que se presente en etapas posteriores a los 2 años es muy raro. Ya. ¿Ok? Ahí aparece más la intolerancia a la lactosa u otra. Eso, pero perdón, esa alergia a la proteína de la leche de vaca es la más frecuente porque es la que tú has mencionado en esta entrevista varias veces, digamos. Es como la que genera mayor nivel de consulta. Quizás es muy frecuente, como digo, pero en niños más pequeños que no tienen que ver con los del estudio. Y por eso me llamó mucho la atención porque aparece muy nombrado. Aparece en el fondo una prevalencia alta en un grupo que no es necesariamente el grupo tan objetivo Claro. donde en el fondo ataca de manera más fuerte, porque a esa edad efectivamente podemos encontrar, por ejemplo, a partir de los 2 años ya más intolerancia a la lactosa, sobre todo ya te hace adolescente, se da. La intolerancia a la lactosa es un poquito menos grave en la sintomatología, se da mayoritariamente cuando tú consumes alimentos con lactosa y habitualmente los problemas son más gastrointestinales, Claro, es como un ya malestar distensión al abdominal, estómago, ¿no? malestar, exactamente, eso va por ahí, ya a diferencia de la otra. Por eso Edson. nosotros nos llamó la atención también estos datos. Sí, no, o sea, bueno, súper interesante si después esto se sigue profundizando y se llega a determinar si hay algún tipo de sugestión o si hay una moda también o si hay una sobreinformación que haga que las personas se autodiagnostiquen a lo mejor enfermedades o alergias que no tienen. Ahora, cuando los casos son reales, te quiero hacer dos preguntas. Si en el fondo las alergias alimentarias aparecen en cualquier momento de la vida, así como las alergias estacionales, uno podría no haber sido nunca alérgica y una primavera por un determinado alergeno empezar a desarrollar la alergia estacional. ¿Eso pasa con las alergias alimentarias y cuando se tiene, se superan o es algo con lo que en el fondo terminas viviendo para siempre y tienes que cambiar hábitos, alimentación, etcétera? ¿O puedes volver a Ya, a tolerarlo? ver, sí, o sea, las alergias en general pueden estar ocurriendo y pueden aparecer en distintas etapas de la vida, ya, eso sí se da, ya, O sea, yo puedo puede, por haber, ejemplo, perdona, más que alergia, la intolerancia a la lactosa. Yo puedo haber tomado toda la vida leche, haber comido queso, haber comido yogurt y no haberme sentido mal y empezar a tener intolerancia a la lactosa en determinado momento, pese a haber sido claro, tolerante antes. lo que pasa es que son muy distintas, por eso yo siempre hago la diferencia entre la alergia y la intolerancia, Ya. porque son totalmente distintas en términos de la manifestación y cuándo se pueden, en el fondo, desarrollar. Porque la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, se puede dar en cualquier etapa de la vida. Es más, generalmente cuando tú te vas haciendo más al término de la vida, personas mayores se hacen más intolerantes. ¿Por qué? Porque es una enzima la que degrada la leche, en el fondo la lactosa. Entonces, tú te vas en el fondo produciendo menos lactasa, que es la que Ah, degrada en este perfecto. caso la lactosa.
A diferencia de la alergia, por eso quiero hacer la diferenciación. Ya. Entonces tú, intolerante a la lactosa, efectivamente te puede dar y es frecuente que se vaya dando en etapas posteriores de la vida. También hay aspectos que obviamente son ambientales, que efectivamente pueden hacer en poblaciones más intolerantes. Por ejemplo, la población chilena de etnia más limpia mapuche, por ejemplo, etnia originaria, tiene más intolerancia a la lactosa que la población general. Eso tiene que ver con la ¿Ya? alimentación, asumo yo, ¿no? Eso, O con eso tiene que patrones ver con la genéticos. alimentación. Eso tiene que ver con patrones genéticos y la alimentación de origen. Acá en Chile no habían vacas en el sur de Chile, por ende ellos no sacaban leche, sobre todo la etnia mapuche, por ende eso fue introducido desde Edson, los españoles, por ende tenemos eso. perdón, y para quedarnos en lo de la intolerancia y después pasar a lo de la alergia, yo puedo hoy día, por ejemplo, estar padeciendo intolerancia a la lactosa, que me lo diagnostiquen, cambio mi forma de alimentarme, compro los productos sin lactosa o libres de lactosa. ¿Yo puedo volver a serme tolerante o eso es algo que ya me va a pasar siempre y siempre voy a tener que estar comprando el yogur sin lactosa, la leche sin lactosa y de ahí para adelante seguir con ese nuevo hábito? Lo que pasa es que la intolerancia generalmente nosotros tenemos un grado de tolerancia, ¿ya? Tú cuando tienes intolerancia a la lactosa, tú puedes consumir hasta una cierta cantidad de alimentos que contengan lactosa Ah, ya. y no te va a pasar nada. Lo que pasa es que si tú excedes ese consumo, Te comes la vas a tabla de empezar con queso y sonaste. exactamente, va a empezar Ya. con toda la sintomatología. Por ende, lo que hacen las personas que realmente son intolerantes es que después empiezan un poco a conocer su organismo y saben más o menos cuánto es el grado de tolerancia que tienen. Ya. Ya, obviamente hay gente que es más intolerante y que tolera muy pocas cantidades y otros que son un poquito más aún siendo intolerantes. Entonces, ese es un poco el trabajo que se hace y efectivamente todos los productos que ofrece la industria pueden aportar, pero claramente están destinados para una población que efectivamente tenga un problema en relación a esta lactosa o el alimento que en el fondo puede estar de alguna manera generando alguna sensibilidad gastrointestinal u otra en mí. Ya, y respecto de la alergia, esas mismas preguntas, ¿se puede dar en cualquier momento de la vida? ¿Se puede superar? ¿Es algo que me acompaña en el fondo y es como con lo que tengo que aprender a vivir? ¿O uno puede reeducar a su sistema, que me imagino que tiene que ver con el sistema inmune también tener alergia, ¿no? O sea, las alergias tienen mucho que ver con el sistema inmune, más el sistema inmune, ¿por qué se da más? Y por eso un poco lo llamativo, ¿por qué se da en niños pequeños? Porque en los niños pequeños todavía su sistema inmune no está completamente desarrollado, por Por ende eso es tú a menos medida que avanzas en frecuente. la vida, por eso es más frecuente en niños y menos frecuente en niños más Exacto. grandes. Ya, ¿Ya? eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando tú ya lo vas desarrollando alrededor de las 4 o 6... Mira, en general la alergia, voy a volver a la proteína de leche de vaca, se habla de que la respuesta o la solución se da entre los 4 y los 6 años de vida. Si después de los 6 años de vida el niño sigue teniendo la alergia, probablemente va a ser alérgico toda la vida a algunos alimentos. Ah, ¿Ya? perfecto. Ahí también, claro, y ahí entra, por ejemplo, también la enfermedad celíaca, que también en la actualidad se considera una alergia, ¿ok? Y esa también se da de etapa muy temprana y también tiene algún grado de tolerancia, en el fondo es como un poco mixta. Y ahí también hay que tener ojo porque ahí hay que eliminar el gluten, ¿cierto? Y eso también se puede dar en distintas etapas de la vida. Ya, pero en muchos casos lo que ocurre es que las personas siempre fueron celíacos, por ejemplo, pero fueron silentes, o sea, nunca tuvieron clínica y en un momento empezaron con la manifestación. Y eso es lo que ocurre, pero probablemente siempre fueron no hace muchos años atrás. ¿Qué tan grave puede ser algo así? Ya, la intolerancia entendemos que es como un malestar y en el fondo, por lo menos los casos que he conocido, son llevaderos. A nadie le gusta estar con el malestar y por eso se cambia la dieta, ya, y en el fondo se puede seguir viviendo relativamente normal. Pero las alergias pueden llegar a ser severas. Tú estás hablando de la proteína de vaca, digamos, pero yo he visto otras alergias, niños que tienen alergia, no sé, al maní, por ejemplo, y que pueden tener cuadros súper severos de alergia y que eso es súper grave, ¿no? No sé qué otro tipo de Eso, alergias además pueden existir así como severas. existen muchas alergias. Hay 8 alimentos que son los más alérgenos, que están considerados como los 8 más alérgenos. A Está ver, la proteína de leche de vaca, el huevo, la palta, los frutos secos, los pescados y los mariscos, la soya también puede ser alérgena. Esos son más o menos los grupos más importantes. Entonces, esos están bien caracterizados. Y efectivamente, tanto la alergia como la intolerancia, si no son bien tratadas, pueden generar mucho daño en los niños y los adolescentes. O sea, eso no hay que decir que en el fondo una es más suave que la otra, porque ambas, si no están bien en el fondo tratadas, no son llevadas alimentariamente de manera adecuada, pueden generar muchas alteraciones. Primero, nutricionales básicas, alteraciones de peso, de estatura, ¿cierto? Del crecimiento general, del desarrollo, pero adicionalmente se pueden conllevar a otro tipo de patologías que sean más severas.
desnutrición, obesidad o también algunas alteraciones metabólicas. Entonces sí, eso es importante tratarla y por eso es importante un poco, por eso nos interesaba tanto los datos, porque de alguna manera habla de una realidad que no tenemos, parece, tanta conciencia, que no sabemos si está sobreestimado, si eventualmente puede estar presente y queremos obviamente atenderla. Ahora, Edson, en casos de niños donde sí está bien tratado, igual hay cuadros súper severos si es que no se toman algunas precauciones. No sé, en los colegios esto de pronto es un tema. Hay niños que pueden tener alergia al maní o tener alergia, como dices tú, a la palta. Y en el fondo también hay un tema de que ese niño no vaya a consumir un producto que lo tenga, que pudiera llegar de manera así como más inconsciente, porque muchas veces uno cree que está comiendo algo que no tiene maní y tiene, o que no tiene, porque hay contaminaciones cruzadas, ¿no? Los celíacos en esto tienen que mirar todas las etiquetas y empezar a ver, porque no solo se trata del producto mismo, sino del desarrollo del proceso para ese producto, que a veces puede tener esos alimentos que generan la reacción de su cuerpo, a veces con cuadros bien severos. Sí, o sea, los cuadros más severos, sobre todo y especialmente en la alergia, son los shock anafilácticos, ya que un poco lo que tú hablas, que si es una persona demasiado sensible, muy alérgena, ¿cierto? Puede causar problemas respiratorios, que en el fondo genera un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo más grave. Por eso, claramente, las personas que presentan estas patologías tienen que informar a todas las personas, los colegios, los lugares donde los niños asisten para que tengan las precauciones. Y obviamente siempre sería útil que en los lugares también, los recintos educacionales, exista la capacitación para hacer obviamente primer auxilio y tener claro cuál es la organización en el caso de alguna urgencia, porque eso es crucial. O sea, el tiempo en ese caso es súper importante. Los niños inmediatamente tienen que acudir a un servicio de urgencia, inmediatamente tienen que eventualmente algunos recibir dosis de adrenalina, ¿cierto? Y algunos antihistamínicos de manera rápida o corticoides para poder disminuir la inflamación, que es lo que puede generar finalmente el problema o cardiorrespiratorio. Edson, ya, eso para evitar los cuadros graves en aquellas personas y sobre todo en niños que pueden ser muy sensibles a determinados productos. Pero en general, y pregunta del millón, yo creo, ¿hay formas de prevenir el que mi hijo, mi hija, guagüita, ya un poquito más grande, ya adolescente, llegue a desarrollar o una alergia o una intolerancia? Uno ve que la dieta de la mamá, por ejemplo, en el caso de la lactancia, cuando la guagüita es intolerante, tiene que ser súper cuidadosa y hay ahí un ejercicio entre mamá y guagua, digamos, ¿no? Para poder... Pero ¿hay forma de prevenir? ¿O esto pasa y depende de cosas que no están bajo nuestro control? Claro, eso es bien importante porque en la actualidad lo que se ha visto que ayuda a disminuir el riesgo, porque ese es como el concepto que se ocupa en salud, disminuir el riesgo de alergia e intolerancias, por ejemplo, que cuando los niños, primero la lactancia materna, ya la lactancia materna es un excelente, en el fondo, factor protector contra alergia e intolerancia. ¿Ya? O sea, los niños que tengan lactancia materna hasta el sexto mes o más, es genial, o sea, un muy buen alimento. Segundo, baja mucho la posibilidad de tener después la alergia o la intolerancia. Disminuye el riesgo porque en el fondo la alimentación primaria es la lactancia materna en estos lactantes. Posteriormente, el otro grupo o el momento importante es el inicio de la alimentación complementaria, que es al sexto mes de vida. Partir al sexto mes de vida y no partir después o no partir antes también es un factor protector, también está descrito. O sea, que sea el sexto mes de vida. ¿Por qué? Porque los primeros 6 meses dijimos que idealmente sea lactancia materna. El otro punto importante es qué alimentos yo le doy a mis hijos, ¿ya? Y se ha visto que mientras yo de manera más oportuna le doy todo tipo de alimentos, lácteos, frutas, verduras, cereales, carne, entre otros, ¿cierto? O sea, me refiero a partir del sexto mes de vida, si yo le empiezo a agregar legumbres, ¿cierto? Y otros, si yo lo empiezo a agregar inmediatamente, los niños tienen menor riesgo a que si yo empiezo a hacerlo de manera muy tardía o muy temprana. Porque ocurre acá en Chile que a veces los niños a mí me llegan a la consulta, 5 años, le pregunto cuántas veces come legumbre y me dice que nunca la ha probado. ¿Ya? O sea, eso es algo que claramente hay que trabajar porque la alimentación complementaria al sexto mes de vida tiene que empezar de manera progresiva a incluir todo tipo de alimentos. Y cuando yo digo todo tipo de alimentos, son todos. Obviamente, lo único que nosotros dejamos afuera son alimentos peligrosos, como por ejemplo el maní, porque efectivamente el niño se puede ahogar, o claro, uva entera, ya términos como de ese tipo. Pero me refiero a la gama de alimentos, se pueden incluir todo. Y eso va también en la actualización de las guías alimentarias chilenas que vienen próximamente. Entonces, es súper importante que ese es el primer trabajo. Y que obviamente la rutina de la alimentación sea frecuente, ya con distintos grupos de alimentos, distintos tipos de alimentos, es una forma súper buena, súper efectiva para obviamente
disminuir el riesgo. Y obviamente, como tú también lo mencionaste, la alimentación de las mujeres en etapa de embarazo. Ya también se ha visto cómo finalmente también madres que llevan mala alimentación, un poco variada, poco saludable, ¿cierto?, presentan a niños que van a tener mayor riesgo de alergia alimentaria versus los niños que son de madres embarazadas, que se alimentan adecuadamente, con estado nutricional normal, ¿cierto? También es un factor de alguna manera que puede estar jugando un rol importante. Edson, para finalizar, porque encuentro muy interesante todo lo que hemos hablado y particularmente el tema de cuándo es real y cuándo no. Respecto de los lactantes, no sé, niños menores de 2 años, tú me ponías como un primer umbral que son los 6 meses por la lactancia materna, que ojalá llegara a los 6 meses, y porque ahí parte la alimentación complementaria, además se introducen otro tipo de alimentos. Pero ¿cómo se llega a diagnosticar en los lactantes la alergia alimentaria o eventualmente una intolerancia? Habrá guaguitas que además por distintas razones las mamás no le pueden dar los 6 meses de leche, a veces no sale la leche, hay problemas, etcétera. Y lo pregunto particularmente porque hoy día, cuando una guaguita llora mucho, cuando se queja mucho, rápidamente el entorno dice, es que esta guaguita puede tener alergia alimentaria. Antes era que tiene cólico, bueno, a lo mejor está incómoda y uno chequea todas las razones, puede tener frío, calor, no sé, en el fondo un montón de cosas, sueño, pero hoy día rápidamente muchos sospechan de una alergia alimentaria. ¿Cómo se está diagnosticando eso? ¿No habrá un sobrediagnóstico ahí también? O sea, la información científica nacional habla de que puede eventualmente haber un sobrediagnóstico, pero ojo, también hay un mayor número de niños realmente con alergia, eso es cierto. O sea, claro, probablemente antes mayor, ni siquiera se pensaba porque no estaba la información. Muchos niños probablemente siempre tuvieron alergia y nadie se dio cuenta. Claro. Nadie supo nunca, ¿ya? Entonces, en la actualidad, donde hay mejor registro, mejor análisis, mejor diagnóstico, efectivamente se ha visto que tenemos un mayor número de niños con alergia, pero adicionalmente también tenemos un sobrediagnóstico, como tú lo dices, de repente que solamente porque el niño tenía cólico, estaba incómodo, lloraba, ¿cierto? Alguien le dijo, no, que a lo mejor tiene alergia, cámbiale la leche, y la mamá lo hizo, ¿cierto?, sin preguntar. Entonces, también es súper importante. Acá en la actualidad las pruebas, al menos para alergia alimentaria, están en función a, sobre todo, es exponer al alérgeno y sacarlo. Ya, o sea, lo que se hace habitualmente cuando no están con lactancia, bueno, si están con lactancia materna, lo que se hace es una dieta de exclusión de todos los lácteos de la madre, ya para que la lactancia materna no se corte. En el fondo, llevar hasta 6 meses exclusivos y más, porque eso es lo que dice la OMS. Entonces, ese es el primer paso en el caso de que esté con lactancia materna, hacer una dieta de exclusión en la madre. Si el niño no está con lactancia materna y está con fórmula, obviamente lo que uno busca primero es que el niño llega con la sintomatología, se le pide a la madre que le dé una fórmula específica, que son libres de proteína, ¿cierto?, alérgena, durante un mes. Si el niño disminuye la sintomatología, se le vuelve a agregar la proteína de leche de vaca. Si vuelve a la sintomatología, se confirma el diagnóstico. ¿Ya? También existen pruebas clínicas, pero probablemente lo que más se ocupa en la clínica es como la prueba y el error, ¿ya?, en términos de la exposición al alérgeno y el sacar el alérgeno. Ya, no sacar ninguna conclusión apresurada, ponerse en manos de los expertos para poder hacer también todos estos tratamientos y la forma en que se lleva adelante el diagnóstico tanto de la intolerancia alimentaria como de la alergia alimentaria. Edson Bustos, jefe del área de pediatría de la Escuela de Nutrición de la Universidad Finisterra, muchas gracias por habernos acompañado. Nos queda pendiente todo lo demás que decía el estudio, que es muy interesante también respecto de qué tan saludables son nuestros niños al comer, pero esto es bien interesante también de conversar. Te agradecemos, que tengas un muy buen fin de semana. Agradezco igual el espacio, sí, tenemos muchos datos interesantes de los datos del Observatorio Nutricional de Nestlé y la universidad, así que nada, espero que podamos seguir compartiéndolo. Ya, pues. Un abrazo y muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buen día, nos vemos. Vamos a una pausa, son las 10:08, ya seguimos.